invitada en reuniones sobre su tema de estudio en más de 20 países, con cerca de 200 publicaciones y más de 7.400 citas. Es pionera en la investigación de neuroquímica en México, miembro y parte del Consejo de las sociedades científicas más importantes en neurociencia en el país y en el extranjero, y de los cuerpos editoriales de revistas nacionales e internacionales. Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias y del Seminario de Cultura Mexicana. A través de sus más de 5 décadas de investigación y docencia, ha formado un número importante de investigadores establecidos en el país y en el extranjero, y transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Su interés por la divulgación de las neurociencias se plasma en artículos, libros y más de 200 conferencias. Su trayectoria la ha hecho merecedora de numerosas distinciones, entre las más importantes, el Premio UNAM en Investigación de Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes que recibió en 2001. Es un honor esta noche presentar a ustedes a la doctora Herminia Pasantes con su conferencia Las edades del cerebro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a comenzar con esta hermosísima frase de Antonio Damasio, que es un neurobiólogo portugués, que dice, y el cerebro creó al hombre. Es decir, lo que es la esencia de la humanidad, el hombre como hombre, lo que lo distingue de todos los animales, aún de los más cercanos y aún de sus ancestros todavía más cercanos, es el cerebro. El cerebro, a través del cerebro, al menos para un pensamiento materialista y reduccionista como el mío, a través del cerebro no solo pensamos, sino soñamos, imaginamos, creamos, nos emocionamos, todo a través del cerebro. Y el cerebro funciona por la comunicación entre las neuronas. Las neuronas se comunican a través de esta parte terminal. Este es el cuerpo de la neurona. Estas son las dendritas, son unas ramificaciones que pueden ser muy espectaculares. Vean ustedes, esta es una célula del cerebelo con esta importantísima árbol dendrítico que se llama, pero la comunicación tiene lugar a través del axón. Este es el axón. Cuando termina el axón, se establece aquí en estas zonas terminales, se establece la comunicación. Miren, aquí está una de estas regiones terminales del axón, aquí está la neurona que quiere mandar el mensaje y aquí está la neurona, la neurona que lo va a recibir. Pero vean ustedes que no están tocándose las neuronas, sino que tienen un espacio entre ellas. Y ese espacio no lo pueden salvar las cargas eléctricas, que son el lenguaje que manejan las neuronas. Por más raro que nos parezca, el lenguaje de las neuronas es de cargas positivas o negativas, de mayor o menor potencial de membrana, diferencia de potencial entre el interior celular y el exterior. Entonces, esas cargas no pueden brincar de una neurona a otra. Y lo que hizo la naturaleza fue salvar este gap, esta brecha, a través de moléculas que son los neurotransmisores. Normalmente están almacenados en estas vesículas que ustedes ven claramente aquí y en este esquema, y en el momento en que la neurona se quiere comunicar con otra, se libera el neurotransmisor que ha estado secuestrado en estas vesículas, atraviesa el espacio y se conecta con una molécula en la neurona que está recibiendo el mensaje, que es un receptor. Es una comunicación específica. De manera simple podemos decir que es como una llave que entra en una cerradura, le da la vuelta y abre la puerta. Y entonces se comunicaron las dos neuronas. Estos son los receptores. Pero para que la comunicación esté muy bien definida y muy equilibrada, que no sea ni muy larga ni muy intensa, existe un mecanismo para la mayor parte de los neurotransmisores, que es a través de los transportadores. Los transportadores remueven a los neurotransmisores del sitio de comunicación como si fueran un autobús,
y termina la comunicación. Así es como se comunican las neuronas. Y cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, desde lo más sencillo como puede ser hablar, ya no digamos pensar, hasta lo más complicado como la elaboración de una teoría filosófica o la resolución de un teorema matemático, todo se basa en la comunicación entre las neuronas. Esta comunicación se establece a diferentes niveles. Una es la comunicación de una con otra de las neuronas, pero hay en el cerebro redes de comunicación más que conectan distintas regiones del cerebro que están alejadas, digamos, anatómicamente. Vean ustedes, estas son redes complejas que comunican áreas que están situadas en diferentes regiones del cerebro. Y estas redes son una característica prácticamente de cada individuo. Con los estudios del proyecto del conectoma humano, el proyecto del conectoma humano hace referencia al del genoma humano, que seguramente ustedes han oído hablar de él, pero yo creo que el proyecto del conectoma es mucho más complejo que el del genoma, porque el genoma finalmente se le meten en la máquina las informaciones, secuencia los nucleótidos, ya está. En cambio, esto es muy complicado. Vean ustedes aquí están las conexiones, algunas de las conexiones del cerebro. Entonces, cada individuo tiene un cerebro diferente. Eso seguramente ustedes lo pueden constatar. Nadie piensa igual, ni siquiera los gemelos idénticos que tienen la misma información genética, que han sido educados en el mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, ni siquiera ellos piensan igual. Entonces, hay como una huella cerebral correspondiente a cada individuo. Y en esa huella cerebral, esa es la que define características como el carácter, la inteligencia, los rasgos de personalidad, el talento para las matemáticas, los deportes, la música. Todos sabemos que hay talentos especiales. Uno nace con talento para la música y otros no. Otros nacen con talento para las matemáticas y se les hace muy fácil y lo comprenden de inmediato, y otros no. Entonces, todo eso está dado por las redes de conectividad en el cerebro. Entonces, comienza la formación del cerebro en el neurodesarrollo. Voy a tratar nada más algunos aspectos característicos del neurodesarrollo, porque es un tema complicado que puede abarcar cursos semestrales 2 o 3. Entonces, nada más vamos a hablar de algunos temas relacionados con el neurodesarrollo. Entonces, vean ustedes, aquí tienen un esquema de cómo se va desarrollando el cerebro en el embrión, en el feto, y ya cuando está a término, a punto de nacer. Vean ustedes, el cerebro ha crecido y como está constreñido por el cráneo rígido, pues no se pudo seguir expandiendo y entonces se plegó. La parte de arriba del cerebro, la parte más superior, que es la corteza cerebral, se plegó en esta forma y así puede acomodar a muchísimas neuronas. Porque ese momento del desarrollo del cerebro, hay una cantidad de neuronas que se están formando. Vean ustedes aquí, tenemos el número de neuronas en una zona de la corteza a los 3, 6, 15 y 24 meses de desarrollo ya después del nacimiento. Ahora, lo que va pasando con estas neuronas que están aumentando en número es que también aumentan sus conexiones. Y un hecho muy importante es que cuando una neurona que va buscando la neurona con la que se va a conectar, con la que va a establecer una capa bien definida en la corteza, cuando esto no le sale bien por cualquier circunstancia, la neurona se muere por un proceso de suicidio neuronal o celular, conocido como apoptosis. Es una muerte programada porque la neurona no logró conectarse adecuadamente. Entonces va afinando alrededor de todo el tiempo, desde en las distintas regiones, desde el nacimiento hasta los 20 y tantos años, como vamos a ver más adelante, se va haciendo esa refinación, ese refinamiento de los circuitos neuronales. Y
una parte muy importante que es de las últimas partes de los últimos procesos que tienen lugar en la comunicación neuronal es la mielinización. Miren, las células todas tienen esta cubierta de mielina. La mielina es básicamente un lípido, una grasa compleja, tiene también proteínas, pero básicamente es lípidos y esos aíslan al axón. El axón, como les dije, y la comunicación de las neuronas es por cargas eléctricas. Entonces es igual que un cable eléctrico. Si un cable eléctrico no tuviera un aislante que lo está envolviendo, simplemente todas las cargas se disiparían y no habría manera de llevarlas a ningún lado. Está aislado el cable. Pues también está aislado el axón con esta cubierta de mielina. Entonces se va construyendo por estas células que no son neuronas, son células gliales, oligodendrocitos. Vean ustedes, un oligodendrocito puede hacer varios segmentos de mielina y entonces así que los niños autistas es porque no recibieron atención suficiente de la madre. Nada de eso, eso es totalmente falso. Es un trastorno del neurodesarrollo con una base genética muy importante. Esperen que ya no quiere caminar esto. Ahí está. Miren, por ejemplo, se considera que hay este componente genético porque los gemelos unicigóticos, o sea, los gemelos idénticos, los que vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide, se formó un cigoto o huevo, y ese por alguna razón se separó en dos células y cada célula dio origen a un individuo diferente, pero tienen exactamente el contenido genético y la concordancia quiere decir que si un gemelo tiene autismo, hay 50 a 60% de probabilidades de que el otro lo tenga también. En cambio, entre los gemelos fraternos, o sea, los que vienen de un óvulo y un espermatozoide diferentes, es la posibilidad de aparición del trastorno es mucho menor. Entonces, lo único que se puede hacer con estos niños es tratar de formarles las conexiones que no tienen bien hechas. Bueno, déjenme decirles antes de eso que una de las características muy importantes en todo el espectro del trastorno es que tienen problemas muy serios de interacción sexual. No, perdón, sexual no, social, son niños. No establecen contacto visual, no hacen caso cuando los llaman, están muy ensimismados, no tienen relaciones sociales. Y tienen también una característica muy común, es que no soportan la variabilidad en su entorno. Si un niño tiene una habitación en donde está creciendo y alguien cambia un mueble de lugar, le produce un trastorno terrible. Si cambia de escuela o cambia de transporte, todo eso quiere un esquema con el que ya se acostumbró que sea siempre fijo. Entonces, tienen también hipersensibilidad a los sonidos, no soportan los sonidos que para nosotros son perfectamente soportables, tienen problema con la aspereza de los tejidos, son muy sensibles al tacto. En fin, es una patología muy compleja, muy variable, pero con estas características comunes. Entonces, lo importante en este caso es detectarlo lo más pronto posible, porque la etapa postnatal en un niño, ya que hablamos de edades de cerebro, la etapa postnatal es una etapa de gran neuroplasticidad. Imagínense todo lo que aprende un niño cuando es niño. Aprende a caminar, aprende a hablar un idioma, dos idiomas, aprende a reconocer a sus papás. Bueno, imagínense todo lo que aprende el niño. Tiene una gran plasticidad. Entonces, si estos niños se tratan con terapia, que es la única posibilidad de tratamiento, desafortunadamente, con terapia desde muy jóvenes, lo más jóvenes posibles, lo más pequeños posible, entonces hay más posibilidades de que se consiga un avance en alguno de los aspectos.
no hay medicina para curar el autismo. En algunos casos, si el niño es muy agresivo, se autolesiona o tiene problemas de otra naturaleza, de ansiedad, de agresividad, se puede tratar esa parte, pero el trastorno en sí no hay manera de tratarlo. Vamos a hablar ahora del cerebro adolescente. Uno pensaría que el cerebro madura pues a los 6, 8 o 10 años. Pues no, desafortunadamente tarda mucho en madurar. Aquí decía 20 años, esto ya está cambiando y ya casi llega hasta los 24. Y miren, la zona que tarda más en madurar es la región prefrontal, en el lóbulo frontal, que como les digo, es la zona que tiene que ver con la coordinación del pensamiento, el control de impulsos y la toma de decisiones. La madurez en este caso también es interesante, no es que haya más neuronas, sino que al contrario, hay menos. Vean ustedes, esta es la diferencia en la maduración en un adolescente. Hay menos neuronas, pero con conexiones mucho más eficientes. Entonces, los adolescentes, pues, tienen este problema y son como son, no por las hormonas, sino porque no tienen esa madurez en el cerebro. Entonces, la percepción de riesgo, ahí es donde se percibe el riesgo. Los adolescentes dicen, a mí no me pasa nada, les pasa a todos, pero a mí no me pasa nada. El control de impulsos lo quieren ya todo en este momento, no pueden esperar. Y eso les hace tomar decisiones equivocadas porque no están integrando todo muy bien. Entonces, esa zona de la maduración del cerebro, les digo, va hasta 21, 22, 23, a veces se habla de 23 años. Entonces, paciencia con los adolescentes, porque pues no tienen su cerebro maduro y hay que esperar a que madure. Bueno, puede haber condiciones difíciles, como por ejemplo, que en esa época puedan entrar en consumo de drogas. Las drogas afectan, todas actúan en esta parte del cerebro. Este es el circuito de las emociones o el circuito de recompensa, el circuito de la felicidad. Todo lo que nos hace sentir felicidad lo sentimos en esta parte del cerebro. Es subcortical, no está en la corteza, pero comunica directísimamente con la corteza prefrontal, con esa, con la que piensa. Entonces, ahí, cuando la persona tiene algo que le causa felicidad, llega a la corteza prefrontal y dice, esto me está causando felicidad. Y se puede preguntar, ¿a qué precio? ¿A qué costo? Por ejemplo, en el caso de las drogas, pues es un costo que no vale la pena tener porque es demasiado elevado. O todo lo que se les ocurra que tiene que ver con la felicidad está en esta zona y se percibe, se piensa, se almacena y se disfruta aquí abajo, pero se tiene conciencia en esa parte de la corteza prefrontal. Los neurotransmisores que participan en esto de la felicidad son dopamina, norepinefrina y serotonina. Y lo que, bueno, como pongo aquí, el enamoramiento, el juego, la comida, todo lo que les produzca felicidad viene aquí. Entonces, ¿qué sucede? Las drogas, por ejemplo, actúan porque se parecen tanto a los neurotransmisores que los suplantan. Les pongo nada más este ejemplo. Bueno, les pongo dos ejemplos. Vean, el éxtasis es una metanfetamina. Vean ustedes, esta es su fórmula, la que está en azul. Y la que está en negro es esta es la dopamina. Esta es la serotonina, son neurotransmisores que causan felicidad. Las neuronas que sienten la felicidad se comunican a través de dopamina y serotonina. Entonces, vean ustedes cómo el éxtasis se acomoda exactamente, tiene esa forma. Le sobra todo esto, pero no importa. Es tan parecido en una parte de su molécula, idéntico prácticamente, que suplanta el neurotransmisor. Entonces, si la persona siente felicidad, pues con el éxtasis siente más felicidad.
Es una droga muy particular, yo tal vez ya se los dije, y a mí me impresiona mucho porque los jóvenes que la consumen dicen que se sienten queridos cuando la toman. Digo, y se sienten queridos y por eso son felices. O sea, una pastillita hace que los demás, que yo sienta que los demás me quieren. Es verdaderamente impresionante, pero así es. La similitud, por ejemplo, aquí entre la serotonina, otra vez la serotonina, y la psilocibina, que es el compuesto de los hongos alucinógenos, vean ustedes, es idéntica. Le sobra aquí unas pequeñas moléculas, pero esto es como el llavero, se mete como si fuera una llave en el receptor a la serotonina y la suplanta. El éxtasis se mete en el transportador, engaña al chofer del autobús diciéndole que es serotonina o dopamina, entonces ocupa todos los lugares y la serotonina y la dopamina se quedan más tiempo en el sitio de la comunicación y la gente se siente feliz. Así es como actúan las drogas. Ahora, en el caso de la marihuana, que es una de las que más consumen los adolescentes, costó mucho trabajo encontrar la marihuana natural, mucho trabajo. Es decir, toda droga que viene de fuera tiene que parecerse muchísimo a una droga nuestra, endógena, nuestra droga. La dopamina y la serotonina son nuestras drogas de la felicidad. En el caso de la marihuana, son estas dos moléculas que son los endocannabinoides. Primero se conoció a la marihuana, al cannabis, y luego se encontraron los endocannabinoides, nuestro endógeno natural. Estas son las moléculas que tienen a su cargo hacernos sentir lo que nos hace sentir la marihuana. Son nuestra marihuana natural. Entonces entra el componente este de la marihuana, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Vean ustedes cómo se parece. Pues se parece tanto que suplanta el neurotransmisor en el receptor y hace más amplio, más importante, más intenso y más largo lo que sentimos normalmente con los endocannabinoides. El problema, perdón, con los jóvenes es que los endocannabinoides tienen una función muy importante en la maduración del cerebro en la adolescencia. Entonces, por eso hay que decirles a los jóvenes adolescentes, a ver si se esperan a que tengan 22 años y entonces ya toda la marihuana que quieran, nada más marihuana, otras cosas no. Pero espérense tantito, claro, no hay problema si el adolescente fuma marihuana una vez al mes en una fiesta o 2 veces al mes en una fiesta, no pasa nada, es peor el alcohol. Pero si el muchachito ya se las ingenió para estar consumiendo marihuana todos los días solito en su casa, entonces ya está en un problema. Y desafortunadamente esa maduración, esa inmadurez del cerebro del adolescente hace que sea más proclive a volverse adicto de la marihuana. En los adultos, 1 de cada 10 se vuelve adicto. En los adolescentes son 3 de cada 10, 4 de cada 10. Es un número muy alto. Entonces, esperen muchachos, esperen a que crezcan más. Pero lo que digo, si es una vez al mes, 2 veces al mes, una fiesta con los amigos, no es preocupante. Pero cuidado con lo que pasa a diario. Bueno. Otra enfermedad del neurodesarrollo que ocurre en la adolescencia es la esquizofrenia. Es una enfermedad devastadora, terrible, con muchos síntomas muy complejos, algunos aterradores, como por ejemplo las alucinaciones auditivas. Imagínense que el joven es una enfermedad de jóvenes, de adolescentes, de joven, no tanto adolescentes, alrededor de los 20, en la segunda década, pero está desde el desarrollo está marcado que hay esa propensión a desarrollar la esquizofrenia. Son apáticos, no les gusta hablar, tienen dificultad en organizar sus metas en la vida. Es una enfermedad verdaderamente pues muy devastadora, pero afortunadamente sí hay algo de medicamentos que
controlan algunos de los síntomas. Aquí tenemos una lista de los... Es una especie de psicosis, es una enfermedad psicótica. Y todos estos antipsicóticos ayudan un poco al adolescente o al joven, la juventud temprana, que tiene este problema. Y otra vez hay una parte genética importante. Vean, otra vez, los gemelos idénticos, hay una concordancia de 48%. Si un gemelo tiene esquizofrenia, de los idénticos, de los homocigóticos, el otro probablemente hay 48-50% de probabilidades de que haya también padezca la esquizofrenia. En cambio, en los otros, pues es mucho más baja la concordancia. Esta esquizofrenia se presenta en todos los países, en todas las culturas, y más o menos alrededor en el 1% de la población. Entonces, eso seguramente nos quiere decir algo, pero también tiene que ver con algunas mutaciones en el cerebro, en los cromosomas, perdón, que alteran el desarrollo del cerebro, y parece que tiene que ver como con un exceso de comunicación a través de la dopamina en varias partes del cerebro, no necesariamente en la de la felicidad. Entonces, un exceso de dopamina, y todo eso porque los antipsicóticos, estos que vemos, por lo menos los típicos, todos son bloqueadores de receptores a la dopamina. Entonces, si un bloqueador al receptor de la dopamina mejora los síntomas, pues podemos concluir que la dopamina está involucrada y que probablemente tenga un exceso. Bien, ahora vamos a la edad adulta. En la edad adulta se construye la identidad y la autonomía personal, es decir, ya el adolescente pasó la primera juventud y ya tiene todos los elementos en su vida para saber lo que quiere, ya obtuvo los instrumentos, las herramientas para tratar de conseguirlo y tiene que construirse una personalidad única suya, una identidad y ser autónomo en su personalidad. Les pongo el ejemplo de mi familia. Esta soy yo, científica. Desde los 19 años empecé a trabajar en un laboratorio, 2 hijos, mi hija mayor, muy inteligente, muy ordenada, muy disciplinada, pero la ciencia, para nada. Ella es economista y le va muy bien. Mi hijo, mismo papá, misma mamá y con 18 meses de diferencia, completamente diferente. Yo ya sabía que nunca iba a ir a la universidad, a diferencia de su hermana, de maestrías, doctorados. No. Él nunca. Es un excelente fotógrafo y pues es una persona muy funcional y muy contenta. Entonces, ellos marcaron su autonomía personal diferente de la de su mamá y de la de su papá. Su papá más o menos parecido a lo de la joven, el papá es experto en comercio internacional, pero ella es como se parece a mí en el orden de pensamiento, pero ellos se construyeron su autonomía y no hay manera de que sea por otro camino y todos estamos muy contentos. Bueno, ahora vamos a la vejez, la última parte. Dijo Cajal, no hay que preocuparse por las arrugas de la cara, sino por las arrugas en el cerebro. Claro, él era hombre, pues las mujeres si nos preocupamos, pues cómo no nos vamos a preocupar. Pero bueno, pero también hay que preocuparnos del cerebro, de lo que pasa en el cerebro. Bueno, sí que pasan cosas. Cuando les digan que la vejez es un estado de ánimo, mentira completa. No es nada de estado de ánimo, los que lo sufrimos nos damos cuenta en todas partes del cuerpo y también en el cerebro, desafortunadamente. Miren, el cerebro pierde volumen, se encoge, se enjuta, vean ustedes, qué diferencia con un cerebro rozagante. Claro, hay diferencias, no afecta igual a todas las personas. Digamos que esta es la característica está hablando aquí de capacidad para resolver problemas.
Estos son vamos a decir que los más jóvenes, entre 30 y 60. Y aquí están los viejos, o sea, hay unos viejos iguales que los de 30, los de 50, entre 30 y 60, y otros pues que están ya abajito, que ya perdieron. Todos perdemos cosas, ¿eh? Cuando le dicen, ay, es un viejito, pero está muy lúcido, pues bueno, seguramente está muy lúcido porque se acuerda bien de qué desayunó y sabe dónde vive y bueno, empieza a contar historias de su vida y más o menos funciona, pero hay muchísimos problemas. Lo que empieza con la vejez es el deterioro de la memoria a corto plazo. Se empiezan a olvidar las cosas. Hay dos grandes tipos de memoria, digamos, la de corto plazo, que es la memoria operativa, las que nos permite funcionar, es decir, levantarnos, saber a dónde vamos, qué elementos tenemos que usar para vestido, para abrir la puerta, dónde están las llaves, todo eso de todos los días es la memoria operativa, la memoria de corto plazo. Y se van olvidando las cosas, se van olvidando, es terrible. Yo recomiendo a los viejitos, mis coetáneos, que pues que no se angustien, que simplemente llenen su casa de post-its, que digan, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer eso. Les voy a dar un ejemplo que me pasó hoy y que fue muy, muy angustioso. No pasó a gran cosa, pero el hecho de que haya pasado me angustió. Pasé la mañana en un lugar en Cuernavaca, a donde tenía que ir para rescatar un árbol que tengo en una casita que se está medio muriendo. Entonces me fui temprano, me llevé mi computadora porque tenía que hacer algunas cosas. Llegué como a las 9 y me regresé como a las 3. Y como 5 minutos después de que había salido de la casa, la computadora la había dejado en la casa. Imagínense si me doy cuenta de eso, cuando llegue a la Ciudad de México no estaríamos aquí platicando. Me di cuenta pronto, pero sentí una angustia muy terrible porque me pudo haber pasado que no me acordara. Entonces eso es terrible, de veras, les digo, ese deterioro de la memoria es terrible. Luego, como también se pierde la memoria, el lenguaje es menos rico que como era antes. Uno se acuerda más o menos, pero siempre no vienen las palabras bonitas con las que uno se expresaba. El vocabulario es más pobre. No se puede uno concentrar, sentarse a leer durante 2 horas, que uno hacía tranquilamente en la juventud, no se puede. Empieza uno a leer y se distrae. Problemas de concentración. Capacidad para resolver problemas, pues sí, no se puede negar y ni modo. Menor iniciativa, más o menos, y esa ansiedad para tomar decisiones, uno no sabe si la decisión que está tomando está bien o no. Claro, hay una gama muy grande, depende mucho del ambiente que rodea a la persona, si ha sido muy activa, muy independiente, o si requiere mucho de una cercanía afectiva. Esto es muy importante, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Pues miren, todo, todo funciona mal, digamos, no tan mal que no podamos tener una vida pues razonable, más o menos como estoy teniendo yo ahorita con ustedes. Pero funciona mal la parte de la corteza prefrontal. Funciona mal el hipocampo, que es donde se guarda la memoria de corto plazo. Todo funciona mal, poquito, pero todo mal. Es decir, las neuronas no se conectan tan rápido, el pensamiento no es tan agudo, todo eso en muy buena parte porque hay deterioros a todos los niveles. El axón, ¿se acuerdan? El axón, que es el que comunica uno con otro, puede estar deteriorado, no trabajar muy bien. La mielina es una parte importantísima en el envejecimiento. Todo el tiempo esa mielina se está formando, degradando y formando, todo el tiempo. Pero en los jóvenes y en los adultos plenos, esa mielina tiene una tasa de recambio muy buena, de modo que el axón está magníficamente forrado por la mielina. Pues, ¿qué pasa con el anciano? Que la mielina no se recupera tan rápidamente.
está fragmentada, no cubre también el axón y eso pues causa problemas. Luego, vamos a hablar un poco, les digo que los cambios en la mielina son muy importantes. Luego, también hay una reducción en unos elementos de las neuronas que son interesantísimos, que son las espinas dendríticas. Vamos a ver aquí. Miren, en muchas partes en las que tienen que ver con el pensamiento, lóbulo prefrontal, corteza prefrontal, en el hipocampo, en partes de las emociones, por todos lados, hay estas neuronas que son las neuronas espinosas, que se llaman así porque tienen espinas en sus dendritas, muchas espinas, vean ustedes. Cada una de estas como cabecitas, que son las que se llaman espinas dendríticas, cada una de esas establece una comunicación con otra neurona, vean aquí. Entonces, vean ustedes cuántas dendritas tiene esta neurona, cuántas espinas dendríticas tiene cada dendrita y cuántas neuronas hay en el cerebro. Entonces hay una conectividad inmensa en estas, justamente en estas espinas dendríticas. Son las que dan la neuroplasticidad, son las que hacen que el niño aprenda los idiomas, que el joven se acuerde de todos los huesos del cuerpo si está estudiando anatomía, en fin, de todo lo que es la plasticidad del cerebro, en buena parte se debe a la conexión entre las espinas dendríticas. Pues hay un decremento muy importante en la vejez en las espinas dendríticas. Sí, pues en todas estas regiones, esta con la memoria, esta con el pensamiento, la órbita frontal también, incluso con estas de las emociones, pero esas no son tan importantes. Pero en la parte cognitiva, las espinas baja mucho la conexión y pues bueno. Ahora, las redes esas de conectividad en el cerebro, pues es muy deprimente, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Miren, la conectividad en las esferas grandes son centros como hubs, ya ven lo que es un hub, que es algo que concentra una serie de vías. Los hubs y las conexiones en los primeros años de vida, pues son enormes, obviamente, está el cerebro conectándose por todo lo que está recibiendo de fuera. Empieza a pasar el tiempo y sigue bien la conexión, no hay problema, pero vean lo que pasa después de los 70, no me gusta ver esto porque es deprimente, así que adiós. El, los cambios en la vejez no se parecen a los del Alzheimer, son dos trastornos muy diferentes. Lo que ocurre en esa pérdida de memoria en el cerebro es muy distinta de lo que puede tener una persona con Alzheimer. Por ejemplo, digamos, la persona con Alzheimer pierde completamente la memoria operativa, ya no sabe qué está pensando, dónde dejó las llaves, en dónde vive, ya no reconoce ni personas. En cambio, el viejo sí puede hacer cosas curiosas, como meter el celular en el refrigerador y toda la familia loca buscando el celular del abuelo, hasta que alguien abre el refrigerador. Abuelo, aquí está tu celular. Eso puede pasar, pero no es Alzheimer para nada. Y no tiene las lesiones características del Alzheimer. Entonces, es diferente, pero sí está, como dijimos hace un momento, hay problemas, hay menor número de sinapsis, nada más, aunque fuera las de las espinas dendríticas, hay menor número, hay algunas sinapsis aberrantes, o sea que no se hacen bien. Y luego la síntesis de los neurotransmisores no es tan buena, o sea, por todos lados, toda la comunicación entre una neurona y otra, toda está medio mal, medio mal. Ahora, cuando hay demencia, la demencia por mucho tiempo yo he oído que las personas consideran que demencia es locura, no es eso, la demencia es falta de memoria operativa básicamente. Entonces, puede haber demencia senil, que tampoco es Alzheimer, tiene otras características, pero pues sí ya tiene que ver con que todas estas cosas están todavía más exacerbadas. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Se puede frenar ese deterioro neuronal? Pues yo creo que no. La verdad es que yo creo que no. Lo
que yo creo que sí puede ayudar mucho es la oxigenación. La oxigenación del cerebro es lo que fundamentalmente permite que las neuronas, aunque estén envejecidas, puedan funcionar bien. Lo que pasa es que en el cerebro de los ancianos los vasos están más cerraditos, obviamente, pues están rígidos, tienen colesterol, tienen grasas ahí. Entonces no es el río de sangre tan bonito que hay en la juventud. Entonces llega menos oxígeno a las neuronas y las neuronas necesitan una cantidad enorme de oxígeno. El cerebro pesa el 20% del cuerpo, el 20%. No, perdón, el 2% del cuerpo. Y consume el 20% de la energía. Las neuronas necesitan muchísima energía. Entonces, el oxígeno, ese oxígeno les tiene que llegar de la mejor manera. El ejercicio físico pues ayuda también porque oxigena justamente. Sobre el ejercicio mental yo no estoy muy segura, pero puede que sí ayude. Es decir, aprenderse cosas, tratar de que lo que se olvida no se olvide, tratar de decir esto no se me va a olvidar, esto no se me va a olvidar. Pero también la interacción social, esa sí es muy importante, que el anciano no esté solitario, que tenga conexión con la gente, que aunque viva solo, en español afortunadamente tenemos la distinción entre ser solo y estar solo. El anciano puede estar solo y disfrutarlo muchísimo, porque no tiene que dar cuentas a nadie y hace lo que quiere, pero no es solo, tiene sus hijos y sus nietos que se interesan por él y sabe que van a estar ahí en caso de que los necesite. Ese es un aspecto muy importante, la interacción social. Y bueno, todas estas cosas van a tener problemas, van a hacer más difícil la función cerebral en el envejecimiento, pero no todos son malas noticias, ahí van un par de buenas. Resulta que este circuito de recompensa, este circuito de la felicidad no envejece, no envejece. Es tan fresco y tan intenso como el de un adolescente. Entonces, pues bueno, ahí vemos señores como Clint Eastwood, bueno, es Clint Eastwood con esta jovencita. Pues sí, porque se enamoran y ya. Y todavía más claro ejemplo es el de Mario Vargas Llosa, nuestro por latinoamericano, que a los 80 años le dijo a su mujer adiós y se enamoró como adolescente de esta señorita, que pues bueno, ha de ser muy bonita, ciertamente más joven, pero se enamoró como adolescente. Y ahora en los ancianatos, que son una solución, yo creo, muy agradable para los ancianos, porque están con gente de su misma edad y no les importa que repitan 20 veces las mismas cosas, en fin, se ven esos enamoramientos como de jóvenes. Entonces, pues yo recomiendo que hay que enamorarse como a los 30. No se quede el viejito en el sol rumiando su pasado. No, señor. Puede escribirle a su novia de la juventud o la señora le puede escribir a su novio de la juventud por internet y pueden establecer una relación de amor romántico preciosa. Entonces, eso no envejece, para bien o para mal, ¿eh? Bueno, y la otra es que cada vez hay más datos de que la marihuana tiene efectos positivos sobre la pérdida de memoria y sobre el funcionamiento en general del cerebro. Esto pues va a tener que irse sustentando cada vez más, pero quizá no esté muy lejano el día en el que por ahí de la tardecita las mujeres o los hombres y las mujeres ancianos pues estemos por prescripción médica fumando nuestro cigarrito. O sea, no todo es malo. Muchas gracias. Bueno, reitero nada más el agradecimiento a todos por su asistencia. Vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. Tuvimos un tema ahí de manejo de anfitriones y demás. Les agradezco si nos pueden compartir sus preguntas aquí en el chat y también compartirles que tuvimos 20 personas en el Facebook en la transmisión.
Entonces, bueno, superamos los 120 y muchos más que quisieron, pero no pudieron de última hora, doctora Herminia. Muy exitosa su convocatoria. Bueno, Qué bueno, me alegro muchísimo. si alguien desea también poder conversar, por favor levante la mano. Ya veo una manita levantada, déjeme veo quién es para darle la palabra con gusto. Oye, aquí hay unas preguntas en el chat que no voy a saber, como por ejemplo, ¿dónde puede estudiar neuroeducación? La verdad es que yo soy muy molecular, lo que yo estudio es más las moléculas, no sé de la neuroeducación. Y hay una por aquí terrible, bueno, no terrible, pero muy difícil, que dice que si un germen tiene derecho a que se le proteja y provida y todo eso, pero bueno, a ver. Muy bien, bueno, vamos a dar la oportunidad a Irma Trejo. A ver, adelante Irma, te estoy invitando a abrir tu micrófono. Sí, buenas noches, doctora. La felicito por tu plática. Yo soy especialista en trastorno por déficit de atención y atiendo niños. ¿Qué importancia es recomendarle a los niños la ingesta del omega 3? Pues yo creo que es conveniente. Es difícil, el trastorno de déficit de atención, como sabes, es un trastorno complicado, muy complicado, muy difícil de diagnosticar, me supongo, porque en qué momento es un trastorno y en qué momento es algo de la conducta del niño que no necesariamente es patológico, sino es de educación o en fin. Entonces, pues yo creo que el omega 3 sirve en general para, no solo para los niños, sino para los adultos, pero siempre tiene todo lo que es tomado, que se come alimentos o eso como terapia, resulta complicado porque el cerebro tiene, como muchos de ustedes saben, una protección que es la barrera hematoencefálica. Esa barrera es la que no deja que entre cualquier cosa al cerebro. Solo entra lo que no le va a causar daño, lo que no le va a causar un trastorno de excitabilidad. Entonces, las curas con alimentos, pues, tienen ese problema. Entonces, la verdad es que este de déficit de atención es uno de los temas que yo conozco menos. Entonces, pero yo creo que el omega 3, pues sí, es de las grasas que no están saturadas, ¿cierto? Y que tienen utilidad para todas las membranas de todas las células y en particular las del cerebro, son membranas formadas por lípidos. Entonces, cualquier cosa que esté aportando pues los elementos para construir las membranas es buena, pero yo no sé específicamente, creo que es el tema que menos conozco, me disculpo. Muy bien, ahora voy a compartir la palabra con Jessy Castillejos. Bienvenida, Jessy, estoy dando para abrir tu micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Hola, Y Jessy. muchas felicidades, me encantó la charla y soy admiradora de ella. Muy bien. La primera pregunta ya me la respondió hace ratito con lo que hizo mi compañera, pero me quedé con la curiosidad que mencionó y esta es personal, porque yo soy de las personas que se toma su vinito todas las noches, todos los días. Y usted Ajá. mencionó ahí que el alcohol, pues que era mejor, por ejemplo, decía, no, pues prefiero lo de la marihuana que el alcohol. Entonces, eso es en adolescentes, ¿no? No, pero depende. Ok. Es decir, un vinito todas las noches no puede hacer más que bien, te hace dormir Okay. bien y en Okay. fin. Pero los chicos que van y se emborrachan hasta lo más, luego pues pierden todos los reflejos. El alcohol tiene efectos diferentes sobre el cerebro a medida que van aumentando los niveles en la sangre. Primero es un ansiolítico, se libera las tensiones, te hace sentir relajada, todo muy bien. Luego, eso porque, fíjense qué interesante, actúa sobre sobre el receptor a un neurotransmisor que tiene un sitio para la unión del alcohol. O sea, tenemos un alcohol nuestro, porque si no, ¿para qué está ese sitio?
Entonces hay un sitio para nuestro alcohol que es, esa parte es relajante, es un neurotransmisor inhibidor. Luego va subiendo y produce desinhibición, porque es un neurotransmisor inhibidor, entonces se activa el receptor y la gente se desinhibe. Usted se puede hacer cosas que nunca haría en su estado normal. Luego sigue subiendo los niveles y entonces viene en algunos casos los problemas de estos de empatía, no los problemas, sino una situación de empatía, de qué contenta estoy de estar aquí, cuánto te quiero, todo eso también es parte de la desinhibición. Luego vienen, ataca la zona de la amígdala, que es en donde está la agresividad, que es una zona, todo bajo el control del neurotransmisor inhibidor, pero el neurotransmisor inhibidor en algunos casos está inhibiendo cosas que se desinhiben como las emociones y en otras está desinhibiendo cosas como la agresividad. Y luego ya después, cuando sube mucho, pues ya empiezan los problemas de descoordinación y todo eso. Entonces, que un muchachito beba muchísimo alcohol es más peligroso a que consume más marihuana porque puede darle por manejar, puede darle por irse con otro que está igual de borracho que él y tener un accidente, puede, si es un hombre, si no es un muchachito, sino un adulto, se le desinhiben todos sus problemas y tiene comportamientos violentos, como todos sabemos muy bien. La violencia intrafamiliar tiene un componente de alcohol muy importante. Entonces, el alcohol es la droga más perjudicial en términos sociales. Es la droga más perjudicial en términos sociales. Hay otras como la heroína y la morfina que son terribles para los que la consumen, pero socialmente no tienen mayor problema. A menos que la persona, por la necesidad intensísima de consumir la droga, pues salga a asaltar a alguien o incluso a matar. Pero en general, el alcohol es la droga socialmente más perjudicial. Ataca la violencia, los que se mueren atropellados y todos los que sufren violencia. El vinito en la noche, bienvenido. Muy bien, pues tenemos la mano también levantada. Me parece que va a ser, no sé si es Edith del Seminario México, pero bueno, voy a dar la palabra. Adelante, porque no dice el nombre, nada más dice Seminario de Cultura. Muy bien, si no, ahorita se la damos. Le voy a compartir la palabra a Marcela Ceja. Maestra, adelante. ¿Listo? Hola, buenas tardes, noches, doctora Alejandro Guizar, corresponsal del Seminario de Cultura aquí en Uruapan. Una felicitación, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues una charla muy amena que nos ha hecho pensar y reflexionar sobre muchos aspectos que de repente no teníamos muy claros. Mi pregunta concreta es, de repente por ahí he leído algunas cosas de que han descubierto que existe pues una especie de gas dentro del cerebro que desaparece cuando, una especie de gas que desaparece cuando uno muere y lo están relacionando con el alma. Entonces, ¿considera usted que ese concepto que tenemos del alma se aloja efectivamente en el cerebro y que cuando fallecemos se da este proceso de desprendimiento? Ay, no. Miren, yo soy muy respetuosa de las opiniones de los demás, pero yo soy materialista reduccionista. Cuando el cerebro muere, el hombre deja de ser hombre y no hay alma que valga. O sea que mi respuesta es no. Ni hay gas, ni hay alma. Solo cerebro. Yo dije materialista reduccionista. Muy amable, muchas gracias. Bueno, voy a dar la palabra a Alfonso Nando. ¿Quieres compartirnos algo? ¿Una pregunta? Ok, vamos a dar lugar. A ver. Genetsi López, adelante. Déjame te mando. Puedes compartirnos
Adelante. Yenetsi. Hola, doctora, buenas noches. Muchas gracias por la Hola, plática, Janet, muy sí. interesante. Yo quería preguntarle sobre, similar a las estructuras químicas que presentó y lo que le explicaba nuestra compañera Jessie, si me podría explicar un poquito sobre la función en la cocaína y en los antidepresivos. Sí, son temas grandes que pues ameritan una plática en sí mismo. La cocaína es un estimulante, es una droga estimulante. Hay drogas estimulantes, drogas tranquilizantes y drogas mixtas y drogas alucinógenas. Entonces la cocaína es de las estimulantes, es un bloqueador del transportador de la dopamina en el circuito ese que les dije de la felicidad. Y tiene efectos muy interesantes porque aumenta la concentración de la persona. Miren, cuando yo era joven, cuando yo era estudiante en la universidad, tenía 17 años cuando entré a la universidad, los malos estudiantes al final del año se iban a la farmacia y se compraban unas anfetaminas. Anfetaminas y cocaína trabajan de manera muy similar, un poco más fuerte las anfetaminas. Y entonces aumenta la concentración, entonces se ponían a estudiar para los exámenes, estudiaban muy bien y al otro día aprobaban el examen sin problemas. Aumenta la energía pues de la persona, se quita el hambre por completo, no se necesita sueños, no se necesita dormir, se quedan toda la noche despiertos. Y lo que es muy interesante es que aumenta la autoestima. La autoestima uno lo puede considerar como algo medio metafísico, ¿no? Pues la autoestima depende de cómo me veo en el espejo, qué piensa mi familia de mí, que soy la más bonita, la más inteligente, la más... Todo eso se toma uno una pastilla y se siente la elevación de la autoestima. Yo se los digo por propia experiencia, ya eso creo que ya se los conté, porque no la probé cuando estaba en la universidad, pero sí la probé después porque te la recomendaban las amigas para adelgazar. Ya habían nacido mis hijos y yo había engordado y vete a la farmacia, cómprate tal pastillita y se te quita el hambre. En efecto, se te quita el hambre completamente. Yo me tomé esa cosa, esa pastillita, y empecé a sentir algo tan extraordinario, pero esa autoestima por encima, yo me sentía capaz de todo. Y entonces dije, no, 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 esto lo menos que es pecado, lo menos. Entonces me dio un miedo terrible y dejé no las tomé. Afortunadamente porque muchas mujeres estaban flaquitas como hilo y seguían tomando la cocaína porque es adictiva. La cocaína es un bloqueador del transportador de la dopamina en esos sitios del circuito de la felicidad. Entonces, ocupa el transportador y hace que la dopamina se quede más tiempo y más, se libere incluso más, y es por eso que se sienten esas cosas tan extraordinarias con la cocaína. La otra, ¿cuál era? ¿Era otra droga? Llénense. Y me preguntó otra cosa, ¿no? Es que no podía, estaba silenciado el micrófono. Sí, los antidepresivos, doctora. Los antidepresivos, miren, funcionan en el mismo circuito. En el mismo circuito. Hay diferencias. Es el mismo circuito ese que no trabaja bien. Está deprimido, por así decirlo. Entonces, cuando la depresión es prolongada y muy intensa, se trata de una enfermedad. Es una enfermedad, es un desequilibrio en el cerebro y hay que corregirlo. Es un desequilibrio bioquímico, pero también baja el número de espinas dendríticas. Fíjense qué interesante. No nada más es que el circuito, los neurotransmisores no estén trabajando bien, básicamente la serotonina, sino que también bajan las espinas dendríticas. Los antidepresivos lo que hacen son bloqueadores del transportador de la serotonina. Entonces, lo que pasa es que dejan a la serotonina más tiempo y eso sube el ánimo de la persona. Los antidepresivos de última generación son todos bloqueadores del transportador de la serotonina.
Pero ojo que aunque las drogas y la cocaína, por ejemplo, y los antidepresivos trabajan de la misma manera sobre el transportador en la misma zona del cerebro, no son iguales, hay diferencias, hay muchos tipos de receptores, en fin. Las drogas no son antidepresivos. Esa es una cosa muy importante. Alguien está deprimido, toma cocaína, no se le quita la depresión. Y segundo, los antidepresivos no son adictivos. Eso es muy importante porque las personas que toman antidepresivos muchas veces se sienten preocupadas de que se vayan a ser adictas al antidepresivo. No producen adicción. Si el psiquiatra, que es el que debe recomendar los antidepresivos y que es un médico como cualquiera, como el cardiólogo o como el dentista para el caso, deben ir viendo si le va bajando la dosis y no vuelve la depresión, pues le puede bajar un poquito más y a lo mejor desaparece ya el antidepresivo y la persona se siente bien, ya se corrigió el desequilibrio bioquímico. Y las espinas dendríticas también con el tiempo, con los antidepresivos, se vuelven a formar. Entonces, ese efecto tienen los antidepresivos, nada más que tardan las espinas dendríticas, por eso los antidepresivos no actúan inmediatamente, sino tienen un lag, tienen un tiempo, una semana, 10 días, en las que la gente tiene que aguantar un poco más hasta que hagan su efecto los antidepresivos. Muy amable, doctora. Ahora, Olga del PECH, bienvenidos. Estoy habilitando su micrófono. Por favor, hagan su pregunta. Gracias. Buenas noches. Su servidor Juan Pablo Luna. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mi pregunta es muy sencilla. En el tratamiento de mi esposa con EPOC, está en tratamiento con oxígeno. ¿Le ayuda a su cerebro? Absolutamente, absolutamente sí, desde luego, desde luego. Eso es muy bueno porque pues el padecimiento lo que hace es que los pulmones no estén trabajando suficientemente bien y que tenga un déficit de oxígeno. Entonces es muy importante para el cerebro, desde luego. Muchas gracias, doctora. Muy Buenas amable. noches. Gracias. Ahora vamos a ver aquí el chat. Dice Gis Martínez, gracias por compartir su conocimiento. Mariano Chablé, excelente exposición. Ojalá se pueda ver de nuevo. Como no, con gusto va a estar en YouTube en el canal de la corresponsalía. Margarita Fernández, ¿qué piensa de la marihuana en la vejez? Pues miren, todavía no están los estudios al grado de que sea absolutamente recomendable. Todavía no están los estudios bien hechos. Pues creo que sí tiene las características para actuar un poco en general como antioxidante. Hay procesos de oxidación en la vejez. La oxidación es malísima para las células y en particular para el cerebro, los radicales libres, todo eso, la falta de oxigenación. Entonces, por lo que recomiendan la marihuana es porque tiene algunas propiedades como antioxidante. Entonces, por eso es posible que sí se vaya a recomendar. Pero la verdad es que yo les puse esto porque el artículo que les presenté es un artículo en Nature bastante reciente. Nature es de las más importantes revistas científicas en el mundo, pero yo diría que se necesita todavía más información. Ahora, la verdad es que si no hace mal, si no hace bien, no hace mal. Déjenme decirles que yo me conseguí, yo tengo permiso del juez para consumir marihuana. Nunca he consumido marihuana, pero las razones para conseguir ese permiso, para ampararme, para todo eso, son primero que soy un adulto y yo no quiero que el gobierno decida por mí lo que me hace bien y lo que me hace mal. El gobierno que me informe y yo decido. Segundo, porque hay mucha gente en la cárcel, mujeres y jóvenes, por consumir marihuana. Los consumidores de marihuana no son delincuentes. Eso tiene que desaparecer, absolutamente.
Ni tampoco es un problema de salud pública, como nos quieren vender. Bueno, todavía si lo consideran de salud pública y con eso liberan a los presos, está bien. Y luego, pues, que dejen a los campesinos sembrar su marihuana en tranquilidad. No es una droga mala, no es una droga mala en sí misma. Entonces, pues yo nunca la he fumado, ni la voy a fumar, creo, a menos que de veras se vea que tiene efectos sobre la memoria. Alguna vez intenté con mi hijo, que es fotógrafo y pues consume marihuana y es un hombre absolutamente funcional, y no me hizo ningún efecto, ninguno. Y me dijeron, es porque tienes miedo, se estás inhibiendo el efecto. Pero pues yo creo que a mí no me va a servir. Y a los ancianos les digo, todavía falta que se consolide bien la investigación. Pero bueno, pues lo que también les quería decir es que mi permiso del juez me mandó unas preguntas, muchísimas, como 40 preguntas sobre la marihuana, sobre detractores de la legalización, de la regulación de la marihuana, y las contesté todas. Y entonces me dio el permiso. Y yo dije, me lo ha de haber dado por 3 razones. Primera, para que no llegue a la sala de la corte y establezca jurisprudencia, porque se acuerdan que tienen 5 casos para establecer jurisprudencia. Entonces, para que no llegue y no se junten los 5 casos. Segunda, mi ego, dice, porque le contesté tan maravillosamente bien a las 40 preguntas que se convenció el juez. Y tercera, pues porque me ha de haber visto, ya de haber dicho, ay, esta viejita, pues ya que se fume su marihuanita. Muchas gracias, doctora. Dice Gilda García, muy interesante, felicidades, gracias. Alguien que no tiene nombre, pero muy importante su comentario, de iPad a todos, interesantísima su conferencia, gracias. Héctor Ramos también, hola, buena noche, acabo de llegar a la sesión que queda grabada en algún sitio. Sí, Héctor, va a quedar en nuestro canal de la corresponsalía y lo voy a publicar en Facebook, con gusto. Miriam García González, ¿cuáles serían las principales características para la terapia cerebral de las personas con síndrome de Asperger? Pues no hay terapia, como dije, no, para los trastornos del espectro autista no hay intervención farmacológica que vaya a resolver el problema fundamental. En las personas con el síndrome, su principal déficit es ese de la interacción social. Entonces, pues tienen problemas, por ejemplo, para entender las bromas. A veces tienen expresiones que hablan de forma rebuscada. Muchos autistas, sobre todo los más severos, no hablan bien o dejan de hablar completamente o repiten mucho las frases. En fin, es un trastorno del lenguaje bastante serio. Y los Asperger tienen como la fijación en una meta, un asunto les interesa y quieren hablar de eso todo el tiempo y no les interesa lo que piensen los demás. Entonces es difícil. Si el chico tiene ansiedad, pues puede usar tal vez un ansiolítico, se le puede proporcionar un ansiolítico, pero su problema básico de la comunicación en el cerebro, ese es muy difícil que desaparezca, sobre todo si ya es un joven, porque el Asperger muchas veces se detecta ya más adelante, mientras que el autismo en los niños sí se puede detectar muy pronto, porque los niños son así como están aislados y no contestan a su nombre, no estiran los bracitos para que los saquen de la cuna, no sonríen. Entonces, pero ya un joven con Asperger, pues tiene una conducta bizarra, por así decirlo, una conducta rara. Pues apoyo y amor, yo creo que es la mejor intervención. Gracias, doctora. Adelante, maestra Maripaz Cristi. Buenas noches, doctora Herminia. Un gusto saludarla. Maripaz Cristi, corresponsal del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Uruapan.
Mi pregunta es que acerca de, si tiene usted una perspectiva acerca de qué va a pasar con todos los adultos mayores que por la pandemia han tenido que estar encerrados. Usted decía que era muy importante la socialización, el contacto con otras personas precisamente durante la adultez mayor. ¿Cómo ve la situación de la calidad de vida para la mayoría de la gente que ha tenido que estar encerrada pues ya más de un año? Gusto en saludarla. Muchas gracias. Pues miren, hay algo muy interesante que de lo que podemos platicar en otra ocasión, que es una molécula extraordinaria que es la oxitocina. La oxitocina es una molécula que contrarresta al estrés, que baja el estrés, que baja, digamos, esa como sensación o percepción de soledad. ¿Y cómo se libera? Con el contacto de las manos, con el abrazo, todo lo que no podemos hacer ahorita, es la oxitocina se libera así. Entonces, pues bueno, los adultos mayores, pues hay, o los viejos, porque a mí no me gustan los eufemismos, un viejo es un viejo y encantados de estar así. En los viejos hay diferencias, hay personas fuertes, hay personas optimistas, hay personas que les ha ido bien en la vida y esas pues aguantamos mejor la soledad. Yo descubrí, por ejemplo, que me encanta planchar y barrer y cocinar y todo lo de la casa que nunca hice en toda mi vida por estar haciendo experimentos, pues ahora los he hecho y descubrí que me gusta. Y hablo por teléfono como nunca he hablado en mi vida, como nunca, con mis primas y bueno, una recuperación de la familia maravillosa. Pero hay que tratar de hablar con ellos y si se puede, si no tienen que estar si tienen que estar solos, pues no se les puede tocar, pero se les puede hablar las palabras de aliento. Si van acompañadas de un abrazo o de una mano en el hombro, liberan oxitocina, pero también ayudan. Entonces, eso es importante. Ahora, sí puede entrar un adulto mayor en una situación de ansiedad, porque se controla menos la ansiedad en la vejez. Uno tiende a pensar que las cosas son más feas de lo que en realidad son, que la familia puede estar en peligro, que en fin, puede tener problemas de ansiedad y el médico puede recomendar un ansiolítico. Eso es una posibilidad. Ahora, si se detecta ya una depresión clínica, una depresión endógena, pues un antidepresivo también ayuda. Pero sí, el contacto social yo creo que es fundamental y la atención a la alimentación adecuada, porque un viejo solo tiende a comer cualquier cosa, de cualquier modo, y empieza entonces a debilitarse, a tener menos vitaminas de las que necesita. Eso es una parte que hay que atender, que su alimentación sea balanceada y que tenga sobre todo las vitaminas que están en los alimentos. Gracias, doctora. Bueno, Jaime Cortés Núñez nos escribe: doctora, muchas felicidades por esta plática tan amena. Independientemente del enamoramiento de Mario Vargas Llosa por Isabel Presley, ex esposa de Julio Iglesias, que ya no es tan joven, pasa de los 60 fácil, en la época actual, con todo lo que está sucediendo día con día, ¿está de acuerdo en que el adulto mayor, no me gusta ese término, mejor un adulto con edad acumulada, es lo más activo? Viejo, tan bonito que ser viejo. Ah, ¿qué? ¿Qué? Dice, ¿está de acuerdo que un adulto mayor esté lo más activo posible en todos los ámbitos? Pero por supuesto, eso es lo mejor. Ahora, no siempre se puede porque te fastidió una rodilla o tienes artrosis o pues sí, activo en todos los ámbitos, activo intelectualmente, activo afectivamente y activo físicamente. No hay mejor receta. Emocionalmente, y si se enamora, bueno, van a ver el cambio. Maravilloso. Muchas gracias. Angie Maga dice: muchas gracias. ¿Cuál es el canal de YouTube donde puedo ver la conferencia completa? Llegué un poco tarde. En YouTube puedes buscar Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Uruapan, y ahí nos encuentras. Verónica Facundo: su conocimiento y humildad realmente la hace admirable.
Rosa Rubio, una gran conferencia. Felicidades, doctora. De Gabriel, comenta con tonos, la apnea del sueño, ¿cómo se relaciona con el cerebro? Sí, el sueño es una cosa muy complicada, es decir, sí hay muchas, muchas fases en el sueño muy interesantes, pero la apnea del sueño, el problema es que no entra oxígeno, es otra vez ese problema. Entonces sí puede ser serio porque no llegue oxígeno al cerebro. Y si no llega oxígeno, depende de lo que tarde, del tiempo que las células estén en hipoxia o en anoxia, pero pueden morir. Entonces, ese es el mayor problema, yo creo. Muy bien. Miriam García González, agradezco la calidad de la charla a cargo de la doctora Herminia. Súper nivel, me ha dejado muy claro el funcionamiento y características del cerebro en las diferentes edades. Claudia López, buenas noches, maravillosa conferencia. ¿Impartirá más? ¿Ya tiene sus fechas, doctora? Pues si me invitan, ¿cómo no? Pues nada más que nos permita Edith, pero con mucho gusto. Fernando S. Razo, ¿algún correo, algún link de contacto con la doctora? Sí, mi correo electrónico, Herminia, con minúscula, Herminia, y de Ignacio, F de Francisco, C de Carlos, que son las iniciales de mi instituto, Instituto de Fisiología Celular, ifc.unam.mx. Con mucho gusto. Pónganme algo relacionado que los identifique y no los borre. Muy bien, aquí les voy a copiar, ya tengo el correo, ahorita se los escribo en el chat. Y bueno, finalmente, Jessie, ¿quieres participar otra vez? Bienvenida, te abro el micrófono. Sí, muchas gracias. Tengo 2 dudas más. La primera es, ¿el ser multitask afecta al cerebro? No, el ser multitask es una consecuencia de cómo está organizado el cerebro. Son las conexiones. Son las conexiones, la riqueza de las conexiones y la posibilidad. Son cosas preciosas que hay en el cerebro. Miren, hay unas redes de estas de conectividad que son las que están activas cuando estamos atentos a algo. Cuando yo estoy hablando ahorita, estoy atenta a eso, pero también le echo un ojito aquí a mi teléfono que dice que no se quede la UNAM, pero bueno, son las redes de atención. Pero hay unas redes maravillosas que son las redes de la divagación. O sea, cuando uno está divagando, que no está atento a nada. ¿Y saben qué es lo que genera esa red de divagación? Cuando la red de atención está activa, la red de divagación está inactiva. Entonces, cuando la red de atención está inactiva, la red de divagación está activa. La creatividad, no nada más la creatividad del pintor, la creatividad del sabio, la creatividad, la resolución, se nos vienen problemas, soluciones a la cabeza. Eso de que en la regadera se ocurren cosas maravillosas, se vienen ideas para resolver nuestros problemas, ya se explica por esta red. Cuando estamos en la regadera no estamos pensando, el jabón es blanco, no sé qué, no sé cuánto, el agua, no, estamos divagando. Y entonces vienen las respuestas, las respuestas a problemas, viene la creatividad, el pensamiento creativo. Los sabios distraídos tienen efectivamente soluciones en el momento en que están distraídos. Si ustedes salen a caminar sin celular, sin acompañante, y sin música, nada más a caminar, se les van a ocurrir cosas que resuelvan sus problemas. Es el momento de la creatividad. Cuando Newton se sentó en el árbol, según cuentan, estaba divagando, no estaba pensando en de qué color es el firmamento y cuánto es la atmósfera, no, estaba sentado, relajado, se le ocurre la gravedad al ver caer la manzana. El que se metió en la bañera y resolvió el principio de Arquímedes se metió en la bañera. Entonces, dejen
Dejen los teléfonos celulares, por favor, déjenlos, porque eso está bloqueando su creatividad. Ya no hay espacio para la divagación en este mundo de los celulares. Es un problema serio, de veras serio. Hagan ustedes la prueba, salgan a caminar así, de preferencia. Claro, uno no puede estar sin atender porque lo atropella un coche, lo muerde un perro, qué sé yo, pero dejen la mente en blanco así y se ocurren muchas cosas. Claro, el cerebro, no todo lo que se le ocurre a uno en esos momentos le parece bien. Tiene una red de selección intermedia que, que dice, esta idea es una estupidez y no la pasa a la ejecución. Esta idea vale la pena y la pasa a la ejecución. Son cosas preciosas. Me desvié, creo que de lo que me preguntaba Jessie. ¿Qué me preguntabas? Decía que si, bueno, adelante Jessie, si quieres, adelante, te dejo hablar. Sí, lo del proceso multitask. Sí, lo del proceso sí, eso me afecta. es eso, porque hay diferentes redes que están en reposo, redes que están activas, unas influyen sobre las otras, entonces la multitask, esa es consecuencia de las redes. Ok. Claro, y tengo otra pregunta. Sí, a ver. Por ejemplo, yo sufro de trastorno de ansiedad por estrés crónico, por eso le pregunto por el multitask, porque si yo no estoy haciendo muchas cosas, me entra la ansiedad, ¿no? Entonces, los trastornos de ansiedad afectan al cerebro, porque yo no he querido tomar ansiolíticos, me he dedicado más a la arteterapia, musicoterapia y la creatividad. Ajá. Entonces, por eso preguntaba. No, la ansiedad procede del cerebro. El cerebro es el que genera la ansiedad. Puede estar determinada por un estrés postraumático, puede venir de la pandemia, pues la pandemia está produciendo mucha ansiedad, evidentemente, pero la ansiedad es una condición del cerebro en la que la persona no tiene, por así decirlo, la percepción más razonable de lo que está sucediendo, sino que siempre está temerosa de que algo malo vaya a pasar a la propia persona o a sus familiares, en fin. Entonces, es el cerebro el que genera la ansiedad en respuesta a cosas del entorno, evidentemente. El fraile, se llaman frailes, el monje budista que está ahí separado del mundo, que a lo mejor ni sabe de la pandemia, ni sabe de nada, sino está en la meditación, pues evidentemente que no tiene ansiedad. Ahora, las terapias que no son de ansiolíticos son muy útiles. La terapia cognitivo-conductual es excelente, excelente para la ansiedad, para no llegar al extremo de tomar un fármaco. Entonces, los neurocientíficos tenemos que ser muy respetuosos de lo que no entendemos, porque es tanto lo que ignoramos, tanto más lo que ignoramos que lo que sabemos, que no porque no lo entienda, digo, no existe. Bueno, lo del alma, pues sí digo, pero como dije, soy respetuosa de lo que piensen los demás. Pero la terapia cognitivo-conductual yo te la recomiendo mucho, creo que es la mejor, ¿eh? Gracias, doctora. ¿Sí? Luego, Claudia Pucheta escribe, buenas noches, excelente conferencia, mucho aprendizaje. ¿Cómo se relaciona la miastenia con el cerebro y esta enfermedad es hereditaria? La miastenia es un problema del receptor de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que liberan los nervios, que inervan los músculos. Entonces es un problema de los receptores a la acetilcolina que no están bien expuestos, que no están funcionando bien. No creo que no es hereditaria, no es hereditaria. Hace mucho que no oía yo hablar de miastenia, pero pues sí es una enfermedad debilitante. A veces no se pueden abrir los párpados porque no tienen fuerza suficiente para que los músculos se muevan. Pero es un problema, eso sí es muy claro, que es un problema del receptor de la acetilcolina en la unión neuromuscular del nervio y el músculo. No es hereditaria. Muy bien. Hasta donde sé, pues.
Marcela Fernández pregunta si tiene alguna red social o un número de teléfono. Le comento que ya le compartí el correo herminia@ifc.unam.mx. Sí, mejor el teléfono para mis primas. Gracias. Abril Labastida. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que están catalogadas como asexuales? Bueno, pues eso no tengo mucha idea, la verdad. Eh, no sé. Tengo que reconocer que yo me he concentrado un poco en la parte de la orientación sexual de los transgénero, por ejemplo, pero de los asexuales, no lo sé, puede ser un problema hormonal, no sé si sea un problema cerebral, pero todo sería especulación. Lo siento mucho, pero no puedo responder. Gracias, doctora. Y Marta Cristina Castillo Soriano. Yo soy una persona muy creativa, pero suelo olvidar cosas y eso me frustra mucho, porque no tengo la capacidad de recordar mucho. ¿Qué puedo hacer? Pues pon tus post-its, como te digo, las cositas esas en la pared. Es mejor ser creativa que tener memoria. Que ser creativa quiere decir que tus redes esas de la divagación es lógico, vamos, es con este balance que les digo entre la red de atención, que es la de la memoria. La memoria es la atención, la memoria deriva de la atención. Yo estoy atenta que no me tengo que olvidar de esto, de aquello, es la atención, es la red de atención. En tu caso, está baja y se eleva la de creatividad, pues tú escoge. Yo escogería la creatividad, sin duda, y me pongo los post-its en todos lados diciendo, no olvidar esto y no olvidar aquello. Muy No amable. no te preocupes, es mejor ser creativo que estarse acordando de todo. Bueno, María Isabel, buenas noches. Doctora, ¿dónde puedo encontrar su investigación sobre los transgénero? Gracias por su charla. Hoy déjenme decirles que mi investigación no tiene nada que ver con lo que les estoy contando, nada que ver. Yo hice investigación durante mi vida activa como investigadora sobre la regulación del volumen cerebral, que es algo muy importante porque si se hinchan las células del cerebro, chocan con el cráneo, se rompen los vasos y se mueren las neuronas. No, todo esto derivó de que pues ya iba, digamos, en camino de dejar esa vía, ese trabajo de investigación experimental, porque no hay dinero, porque es muy complicado, porque, en fin. Y comencé por este camino de la divulgación. Entonces, yo tengo un librito que se llama De neuronas, emociones y motivaciones, en el que hablo de mucho de estas cosas. Es una edición reciente, es un libro que escribí hace mucho y está por salir en el Seminario de Cultura Mexicana uno que se llama Vida y Muerte del Cerebro. No es cierto, no está por salir, le falta mucho, pero ya está en proceso. Todo esto es por mi interés por la enseñanza, porque he dado clase de neurobiología durante más de 30 años, y por el interés de compartir las cosas tan interesantes que hay en el cerebro. Y a veces ayuda, si alguna persona con depresión tal vez pensó que no era tan malo ir al psiquiatra y que va al psiquiatra y que le receta los antidepresivos y sabe que no es adictivo, pues ya fue una gran cosa. Si un joven que está dudando de su orientación sexual y me oye decir que la orientación sexual está en el cerebro y que bueno, puede en la neuroplasticidad y la voluntad y la decisión puede hacer que esta persona tenga una vida como heterosexual, si así lo decide, pero que todo eso está en el cerebro, que es orgánico y no tiene nada que ver con el ambiente, ni con el entorno, ni con la mamá, ni con el papá, se fijó en el cerebro. Y eso le puede ayudar a entenderse mejor, pues ya valió la pena la plática. Entonces eso pues me da mucha satisfacción y creo que es una labor social importante. Muy amable, doctora. Pues vamos a pasar al cierre. A 10 Sí, por favor, porque ya estoy un poco... Le agradecemos su generosidad. Lo de transgénero es muy interesante. Puedes encontrar cosas en internet y un poco en ese librito mío se habla de lo que es el transgénero. Es complicado, ¿eh?
no se sabe bien, pero pues algo a nivel de divulgación está allí. Muy amable, doctora, por hacer esa extensión a otras preguntas que no menos importantes, pero se nos pasa un poquito el tiempo. Y le cedo la palabra a nuestra presidenta, la maestra, la licenciada Silvia Martínez. Adelante, Silvia. Micrófono cerrado. Micrófono cerrado. Te mandé invitación, Silvia. A ver, ahora sí. No nos oímos. Eso es. Ay, muchas gracias. Ay, ya ven la memoria de los viejitos. Maestra, doctora Hermina Pasantes, en primer lugar quiero hacerle entrega de un reconocimiento de manera virtual que a la Muchas letra gracias. Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Uruapan, Michoacán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Herminia Pasantes Ordóñez, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, por la valiosa conferencia titulada Las Edades del Cerebro, Uruapan, Michoacán, 25 de marzo del 2021. Muy bien. Firma la presidenta, su servidora y el licenciado Alfonso Onando Aguilar, secretario de esta corresponsalía. Le queremos hacer un agradecimiento a todos los miembros de la corresponsalía por haber aceptado nuestra invitación. No, con mucho gusto. Para beneplácito de todos los participantes, y quiero hacerme portavoz de ellos. A todo el mundo le pareció muy interesante su conferencia y estamos... Es que son cosas hermosas. Y estaremos muy contentos de que nos vuelva a acompañar. Y si fuera presencialmente, sería lo máximo y lo más que pudiéramos pedir. Muy bien, pues vamos a confiar en las vacunas. Muy bien. Su conferencia nos dio por consabido su dominio del tema, la claridad en la exposición y la riqueza de información. Muchísimas gracias, doctora Herminia Pasantes. La verdad ha sido una distinción para esta corresponsalía que usted aceptara esta invitación. ¿Qué más podemos pedir? No, pues, que una persona de su talla intelectual esté aquí compartiendo con nosotros y con el amable auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fue de verdad un placer. Se me nota, ¿no? Que lo hago con gusto, que estoy contenta. Son cosas tan hermosas para compartir que de veras es muy gratificante. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. ¿Me salgo? Sí. ¿Me salgo? Ahora Adiós. voy a dar la despedida. Muchas gracias a todos los asistentes. A ver. Nos vemos en un siguiente evento de la corresponsalía del Seminario de Cultura. Y bueno, pues gracias a todos por su atención. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.